organización y a la asistencia. Vamos a empezar con esta ponencia que son 100.000 kilómetros en vehículo eléctrico por Gran Canaria, que es una experiencia real de lo que es tener un coche eléctrico. Y bueno, pues para empezar, yo soy Arturo Boira, soy miembro de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que realmente no somos más que la unión de personas que tenemos la suerte de tener un vehículo eléctrico. Actualmente es una asociación nacional que está compuesta por 4.000 personas y que en Las Palmas la componemos 385 personas. Y bueno, nuestras actividades básicamente son dar a conocer el vehículo eléctrico y facilitar su desarrollo y su conocimiento. Anualmente hacemos una encuesta para saber qué es lo que opinan los usuarios y poder así tener una idea de qué es lo que está pasando en el sector. Y bueno, pues con esa encuesta nos permite dar información veraz y certera de lo que los usuarios, las personas que tienen coches eléctricos, opinan, ¿no? Y en este caso, estas encuestas que les voy a mostrar son de cerca de 200 personas que nos hablan de su realidad teniendo un coche eléctrico, usando un coche eléctrico, ¿no? Fíjense que el 60% de las personas que tienen un coche eléctrico también tiene un vehículo de combustión, o sea que van a poder comparar muy bien esa realidad, ¿no? El primer mensaje es claro, el mejor coche es el que no se necesita usar. Lo que podamos hacer en bici, caminando o en transporte público, pues siempre será mejor que el vehículo privado. Bien es cierto que en una isla como esta, pues supone una limitación por los temas principalmente de orografía. Y, a ver, el tema del... Bueno, pues entonces, respecto a nuestra experiencia con estos 100.000 kilómetros, nosotros compramos el coche en el 2015, hace ya 6 años. Y bueno, pues nos tocaba cambiar de vehículo y entonces planteamos que quizá era el momento de estudiar la opción del eléctrico. ¿Qué sabíamos de los vehículos eléctricos? De poco a nada. Que eran vehículos que llevaban pues desde el 1850 en existencia, pero poco más. Y bueno, pues a raíz de eso empezamos a informarnos de lo que son los vehículos eléctricos. Y las dudas, pues las dudas que tiene todo el mundo. El precio inicial de compra que nos parecía elevado, cuánto subiría la factura de la luz, la autonomía, duración de las baterías, la red de carga, que era una tecnología novedosa y por tanto pues podía tener unas limitaciones. Y bueno, esta diapositiva yo creo que es muy clara en el sentido de cómo estaba el patio en aquel momento, ¿no? Estamos hablando del año 2015, los coches eléctricos no estaban todavía apenas en el mercado y bueno, pues estaba todo por llegar. Fíjense, sin embargo, respecto a cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, es cierto que nos tiramos a la piscina, que compramos un coche eléctrico en un momento en el que no se sabía nada de ellos ni lo que iba a pasar con ellos, pero hoy sí les puedo decir que acertamos de lleno. Y básicamente esta charla es para explicarles cuál ha sido la experiencia de 6 años con el uso diario de un vehículo eléctrico. Pues nuestras dudas, las mismas que tiene una persona al ir a comprar a cualquier coche. ¿Qué modelos hay? ¿Qué opciones tienen? Comparaciones entre ellos. Y estos eran los principales modelos por los que podíamos elegir en aquel momento. Piensen que esto fue en un momento de la historia en la que los concesionarios no sabían nada sobre el vehículo eléctrico. Ibas a preguntar y ni siquiera sabían los coches que la marca tenía. De hecho, pues bueno, al final nosotros acabamos adquiriendo el primer Kia que entró en esta isla y bueno, pues la suerte que hemos tenido de, como les decía, de haber acertado en el vehículo que compramos. Era el mejor coche que en aquel momento había en el mercado, relación calidad-precio con lo que estábamos buscando y bueno, pues esta charla es exactamente eso, ¿no? Trasladarles la experiencia de 6 años usando ese coche en contacto con el resto de usuarios de vehículos eléctricos.
Y bueno, pues son 100.000 kilómetros ya, son 100.000 kilómetros moviéndonos por Gran Canaria en vehículo eléctrico y bueno, pues como verán, hemos estado prácticamente cargando en cualquier sitio. Fueron 2 coches los que se compraron a la vez, pues los compañeros de Limonium y nosotros desde Oceanográfica, 2 empresitas familiares de personas que tenían muchísima inquietud ambiental y querían hacer esa apuesta. Pues siempre hemos sido personas pues un poco innovadoras, gente que veía las cosas diferentes y creíamos que era el momento de adquirir un vehículo eléctrico. Así, en el 2015 organizamos la primera mesa del vehículo eléctrico de Gran Canaria, en el que tuvimos la suerte con contar con el presidente del Cabildo, que para nuestra sorpresa fue la persona que más demostró que sabía de vehículos eléctricos en aquella mesa. Y bueno, pues la verdad que por parte del Cabildo fue todo un apoyo y después vendría, o podríamos decir que esto fue el evento precursor de lo que hoy es el Movelec. Estamos hablando de hace 6 años. Desde entonces, ahí fue donde descubrimos nosotros a la AV, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, nos unimos a ella y desde entonces hemos participado en todos los actos que la conciliación familiar nos ha permitido, ¿no? Y bueno, pues evidentemente hemos dado charlas ahí donde se nos ha solicitado, como es el caso de hoy. Y bueno, pues respecto al coche eléctrico, lo que sí les puedo decir que estas imágenes no están tan separadas las unas de las otras. Un coche eléctrico no es más que la unión de una batidora, un taladro y un móvil. El funcionamiento es tremendamente parecido y después de 6 años sí les puedo decir que es el mismo mantenimiento que llevan estos aparatos, es el mantenimiento que lleva un coche, el mismo sistema de carga es el sistema de carga que lleva un coche, ¿no? Y ahora, a lo largo de la presentación, verán por qué digo esto. Pues la primera duda, ¿cuánto me va a subir la factura de la luz? ¿No? Ahora ya que encima se está convirtiendo en un problema serio. Pues bueno, pues haciendo un análisis sencillo, el coche con el coche que teníamos de combustión, que era un Seat Ibiza, antes básicamente estábamos gastando unos 8 euros a los 100, unos 80 euros al mes, y ahora en eléctrico pues estamos pagando 0,5, 1, 2, 3, dependiendo de cuándo lo cargamos, ¿no? Pero además hay muchas opciones de cargas gratuitas. Eso supone un ahorro de 7 euros por cada 100 kilómetros, que es un ahorro enorme, y bueno, pues unos 70 euros al mes que estamos ahorrando. Es cierto que la luz está cara, está subiendo, pero es infinitamente más barata que la gasolina, ¿vale? O que el gasoil. Y eso es una cosa que la tenemos que tener muy, muy clara. Entonces, respecto a ese tema, ¿por qué ponemos esta comparación de las baterías o la electricidad con una impresora? Porque piensen que el líquido más caro que existe a nivel de consumo es la tinta de impresora. Si nosotros vamos a comprar una impresora por el precio de la impresora sin mirar lo que cuesta la tinta, nos podemos dar un batacazo enorme. Si nosotros vamos a comprar un coche pensando solo en lo que cuesta el coche y no en lo que cuesta el combustible, nos podemos dar un batacazo tremendo. Y por eso hoy la compra de un coche eléctrico puede ser un acierto tremendo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los combustibles es muy grande. Y bueno, pues efectivamente, aquí les pongo, estos son datos reales, estos son los datos nuestros de lo que ahorramos al año, ¿no? Y bueno, pues con la combustión estábamos gastando alrededor de 1.240 euros anuales y con el eléctrico estamos gastando unos 190 euros anuales. Fíjense que es un ahorro anual de 1.000 euros. O sea, el coche tiene 6 años. Yo en estos 6 años he ahorrado 6.000 euros respecto a si hubiese comprado un coche de combustión. Y esos números son números grandes, ¿no? Entonces, claro, el problema del coche eléctrico no es un problema de precio, es un problema de financiación y amortización. Es cierto, el coche es más caro al comprarlo,
pero en su vida útil es más económico o puede ser más económico que el de combustión, ¿no? Y insisto, esta charla es para darles datos reales, datos de 100.000 kilómetros usados en Gran Canaria, de qué es lo que nos viene a dar, ¿no? En aquel entonces, el Soul, el vehículo que nosotros adquirimos, con las ayudas nos salió unos 21.000 euros y el de combustión estaba a 23, ¿no? Fíjense que las curvas se juntaban a los 2 años y el coche tiene 7 años de garantía. Es decir, todavía el coche lo compramos en 2015 y todavía le queda 1 año de garantía. Y al fin de la garantía, el coche eléctrico será 4.500 euros más barato, 4.650 euros más barato que el de combustión. Y a los 10 años nos habremos ahorrado unos 7.500 euros respecto a un vehículo de combustión. Estamos hablando de un coche que se compró en el 2015. Y bien, ¿qué es lo que dicen el resto de usuarios de vehículos eléctricos, ¿no? ¿Creen que el vehículo eléctrico es a la larga más económico que el de combustión? Pues fíjense que el 83% no tiene la menor duda y el 11% dice que probablemente, ¿no? Esto es también por traerles no solo mi experiencia, sino la experiencia de personas que están usando los vehículos eléctricos. Respecto a la autonomía, imagínense la autonomía de un coche hace 6 años. Estamos hablando que el Kia Soul tiene 200 kilómetros de autonomía y el que tenemos ahí enfrente tiene 400 y pico. Pues bueno, con estos 200 kilómetros de autonomía se hizo la primera vuelta a Gran Canaria sin repostar y desde entonces, desde 2015, solo una vez no hemos podido usar el coche porque estaba descargado y fue porque se nos olvidó. ¿Vale? Esa era una gran duda que teníamos. Dice, ¿y cuántas veces voy a dejarlo sin cargar? Tal? En cuanto coges la rutina, y ya lo verán, es igual que el móvil. Tú lo enchufas por la noche, lo coges por la mañana. No tiene más ciencia. Evidentemente, y bueno, pues en un salón como este tienen para ver todas las opciones que hay en el mercado y tienen un rango muy amplio, pero un mensaje que sí trasladamos desde la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. 200 kilómetros es más que suficiente para esta isla en un uso normal. Imagínense con los coches que hay actualmente. No hacen falta coches de 600 kilómetros para moverse por Gran Canaria. De hecho, son baterías enormes para una realidad que es una isla muy pequeñita. Entonces, después de 6 años, sí les digo, con 200 kilómetros de autonomía nos hemos podido mover por toda la isla sin pensar en si llegábamos o no llegábamos. Y eso que todavía no estaba la red de carga que ya está operativa en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen el resto de usuarios? ¿Consideran que los modelos actuales tienen autonomía suficiente para los trayectos que hace usted? Pues fíjense que el 95% de los usuarios tiene claro que el coche le da las prestaciones que necesita, ¿no? Respecto a los puntos de carga, que es lo típico que se dice. Bueno, pues hay una idea, voy a ir a la opción más básica. ¿Cuántas gasolineras hay en 1 kilómetro a la redonda? Pues probablemente estamos hablando de 4 o 5 a lo sumo, ¿no? Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y cuántos enchufes de chuco? ¿Vale? Todos los coches eléctricos son capaces de cargar en un enchufe de chuco. ¿Vale? Siempre habrá un plan B. Entonces, evidentemente los coches eléctricos tienen muchos más puntos de carga que un vehículo de combustión. Y cuando digo muchos, son órdenes de magnitud. Y son puntos de los que siempre podrás tirar, ¿no? Bueno, pues desde la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, en 2016 hicimos nuestra propuesta de red de carga de vehículos, ¿no? Se la presentamos al Cabildo y bueno, planteamos distintas especificaciones técnicas para esa red. Pues bueno, hay que decir que el apoyo del Cabildo fue pleno y en 2018 ya se presentó la red de carga de Gran Canaria, donde tenemos 22 puntos, ahora hay uno pendiente en San Mateo que completaría que todos los municipios tengan un punto de carga, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que el tramo más grande que hay sin punto de carga son 25 kilómetros nada más. Y a eso hay que añadir que fíjense que los puntos de carga originalmente no tenían ningún coste, eran gratuitos. Y fuimos los usuarios los que pedimos que fuesen de pago. Claro,
Quien no use un coche eléctrico dirá, pero ¿por qué ustedes pidieron pagar por cargar? Porque cargamos en casa y cuando tenemos que tirar de la red es porque la necesitamos. Y si son gratuitos, va a estar cargando la gente ahí porque es gratis, no porque lo necesite. Entonces, preferimos cargar y pagar cuando lo necesitemos que ir y que el coche esté ocupado, que el punto de carga esté ocupado por alguien que no lo necesita. Y bueno, pues ahora con las nuevas subidas de la luz, encima puede llegar a ser hasta más barato que cargar en casa. Entonces, ¿cuál es la realidad de Gran Canaria? Pues son más de 130 puntos de carga lo que hay repartidos por toda la isla. En 2018 se creó la red y por normativa, cualquier aparcamiento público o privado que se genere, por cada 40 plazas necesita poner una de coche eléctrico. Por eso Alisios tiene 60 puntos de carga de vehículos eléctricos. Vale, entonces lo que les decía, el tramo más grande que podría ser ahí Cruz de Tejeda a Mogán son 25 kilómetros nada más. Entonces, probablemente, y hay gente aquí para preguntárselo, Gran Canaria tiene la red de carga más completa de todo el estado. Y bueno, y los usuarios de vehículos eléctricos sabemos que hemos peleado mucho. Bueno, hemos peleado no, hemos estado ahí para acompañar al Cabildo a que lo haga porque el Cabildo era convencido de ello, como lo estaba explicando desde el principio, ¿no? Y bueno, pues tenemos todo tipo de puntos de carga y aquí está la pregunta a los usuarios, ¿no? ¿Alguna vez ha dejado de hacer un trayecto por no tener carga suficiente? O sea, fíjense que el 60% nunca ha dejado de usar el coche por no tenerlo cargado, que es uno de los miedos. Ay, es que me lo voy a dejar y tal. ¿Vale? No pasa. Cuando coges la rutina ya no lo dejas sin cargar. Respecto a la instalación en casa, ¿no? Otra de las grandes dudas que suelen tener los usuarios. Le hemos dicho antes, un enchufe de doméstico, un enchufe de casa, vale para un coche eléctrico. Yo hice la prueba y los primeros 2 años estuve cargando el coche con un enchufe de chuque, con un enchufe normal. Y no necesitaba más porque no hacía muchos kilómetros y eso es lo que pasa a la mayoría de las personas que usan vehículos eléctricos. Sí es cierto que bueno, un punto de carga tampoco es tan caro. Entonces merece la pena tenerlo por si necesitas cargar un poquito más rápido, ¿no? Y bueno, pues también hay que tener muy claro que la gran duda dice, no, es que en mi garaje la comunidad, por ley, las comunidades no pueden poner ninguna traba a alguien que quiera poner un punto de carga. Por ley, solo tiene que informar. Oye, voy a poner un punto de carga que tire de mi contador. Punto. La comunidad no puede poner ninguna traba. Bien, pues nada, luego el tema de la carga. No, es que tardan mucho en cargar. Sí, pero ¿cuánto tiempo te lleva a ti? Tú, igual que en el móvil, el coche, lo pones por la noche y lo coges al 100% por la mañana. Son 10 segundos, no es más. Eso sí, ¿cuáles son los tiempos de carga? Pues depende del tipo de carga que le demos. Si le ponemos los CHAdeMOS que están en la avenida Marítimas, pues en 12 minutos nos carga 100 kilómetros. Pero eso no podemos poner, esas máquinas no podemos poner en casa. Aquí podemos ver un cargador de estos aquí en los stands, por ejemplo. El tipo 1, el que sí podemos poner en casa, pues en 2 horas podemos cargar 100 kilómetros, que son más que suficientes como para bajar al sur, ¿no? Y en un enchufe normal, en un enchufe de chuco a 16 amperios, pues 100 kilómetros pueden ser 7 horas de carga. O sea que fíjense, lo ponemos por la noche con un enchufe normal y por la mañana tenemos el coche, como el mío, de 200 kilómetros, a la mitad de batería, ¿no? Y luego, pues bueno, pues sí es cierto que cuando te metes en el mundo del coche eléctrico, al principio, los distintos tipos de conectores es una fiesta. Es una fiesta porque hay distintos tipos, pero enseguida te haces igual que con los conectores de carga de los dispositivos móviles, que cada marca tiene su guerra particular. Y bueno, pues luego está lo típico de la batería, ¿no? Pues desde los primeros coches eléctricos se está hablando, ¿no?, de qué tecnología, de cómo va a evolucionar, cómo van a ir mejorando y lo que sí es cierto es que las baterías cada vez son más baratas y cada vez son más asequibles y van a hacer que los coches sean cada vez más baratos, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta a los usuarios otra vez, ¿alguna vez te has quedado sin batería completo? El 90% nunca se ha quedado sin batería. Yo nunca me he quedado, después de 6 años, nunca me he quedado sin batería.
Porque lo que cambias es tu modo de conducir y el coche, pues aprendes a gestionarlo. ¿Cuántas veces se han quedado ustedes sin batería completamente en el móvil? Pues siempre lo cargas, aunque estés al 5, al 10. ¿Vale? Pues el coche es exactamente igual, ¿no? Entonces ahí se trata de quitar muchos miedos después de 6 años de experiencia con esto, ¿no? Respecto a las cero emisiones, hay que dejar muy claro que el coche es cero emisiones. Eso sí, tú decides la energía que le metas, si le pones energía verde o si le pones energía de la central de Ginamar. Entonces, una de las cosas que es muy importante trasladar, tengan coche eléctrico o no, es que con una llamada de teléfono, la energía que ustedes pueden estar consumiendo en casa puede ser energía verde. Con una llamada, con un coste prácticamente parecido. Entonces, claro, fíjense, si preguntamos a los usuarios, si tienen contratada una empresa de energía verde, pues el 43% de los usuarios, el coche eléctrico les ha hecho ir a más verde también, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando pones un coche eléctrico, estás deseando poner placas solares. Y bueno, pues esto es un ejemplo de las placas nuestras de casa con la primera raya roja es el vehículo cargando de noche, pues todo eso equivale a 160 kilómetros. El primer piquito rojo es el consumo de la hora del desayuno y ya ahí empieza a aparecer la curva verde, que es cuando las placas solares empiezan a generar la electricidad. Y bueno, pues ahí empezamos, ves el lavavajillas que está programado, el calentador de agua, enchufamos el coche un poquito, salimos a recoger al niño al cole y luego toda la tarde el coche está cargando y está aprovechando toda la curva de solar, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense cómo se adecúa a una realidad renovable el coche eléctrico y fíjense lo que supone estar produciendo tu propio combustible para el coche. ¿Vale? Tu propia energía. Y eso, lo voy a decir así, no se paga con dinero. No podemos producir gasolina, no podemos producir diésel. Nosotros a nivel particular, y dependiendo de las fluctuaciones del mercado, va a depender lo que tengamos que pagar. Así podemos empezar a ser independientes y más energéticamente soberanos, ¿no? Y bueno, pues fíjense que el 30% de los usuarios tienen instaladas placas solares y el 63% lo va a poner desde que tengan ocasión, desde que pues, la coyuntura mejore. Y luego suele nuestra pregunta, ¿no? Bueno, y si son muchos los coches eléctricos, ¿qué va a pasar, no? Pues fíjense lo que dice Red Eléctrica. El vehículo eléctrico supone una gran oportunidad para mejorar la eficiencia global del sistema eléctrico, reducir las emisiones del CO2 y disminuir nuestra dependencia energética del exterior. Claro, eso nosotros lo hemos comprobado en carne propia. El coche cuando carga, cuando la curva está más baja, cuando el sistema es menos eficiente. ¿Y qué le da el coche eléctrico al sistema eléctrico global? Estabilidad. ¿Vale? Lo que permite es que cuando las centrales están funcionando bajo mínimos, si tenemos coches eléctricos o los aerogeneradores se están teniendo que parar por las noches porque no se consume esa energía, si ponemos coches en el sistema, esa energía que se está perdiendo se puede fijar, se puede aprovechar. Y bueno, pues también es importante esto que dice Red Eléctrica, ¿no? En los próximos años será posible alimentar hasta la cuarta parte del parque automovilístico español sin inversiones adicionales. Esto lo decía en 2016. Es decir, no hay que cambiar nada en el sistema y podemos meter una cuarta parte de coches eléctricos. ¿Qué queremos trasladar con esto? Que hay mucho mito sobre el coche eléctrico, ¿vale? Y la realidad, insisto, yo estoy aquí después de 6 años usando un coche eléctrico, prácticamente para todo. Y luego, pues los temas de eficiencia, ¿no? Un coche de combustión, estamos hablando que es eficiente solo al 15%. Un vehículo eléctrico alimentado con energía no renovable, el 40%. Pero un coche eléctrico alimentado con renovable, estamos hablando que ya sube al 77%. Fíjense, estos son los datos para Gran Canaria.
Un vehículo de combustión, de pozo a rueda, que se dice, ¿no? Desde que se consigue la energía hasta que se traslada a la rueda, es solo un 13% eficiente. Cada vez que estamos usando un coche de combustión, estamos derrochando energía en el calor del coche, y ahora lo veremos, ¿no? Un vehículo híbrido, un 20%, y uno eléctrico con el mix canario, un 30%. ¿Vale? Pero si lo hacemos con renovables, sube al 77%. Entonces, fíjense el coche eléctrico, lo eficientes que nos puede hacer ser a nivel energético. Bueno, pues estas son las típicas gráficas. Esto también es para enseñar un poquito a cómo leer las noticias, ¿no? Pues muchas veces en las noticias recibimos todo tipo de mensajes y, por ejemplo, con el mix energético español se habla que el coche eléctrico es un 60% genera un 60% menos de emisiones que el modelo más allá que los modelos diésel, ¿no? que el puramente diésel. Pero claro, esto es una media. Esto es una media con el mix energético nacional. Yo tengo energía verde. Mi coche no es un 60%, no genera un 60% menos de emisiones, genera muchísimas menos. Y aquí hay que traer el ejemplo típico, ¿no? Si una persona come 2 pollos y otra no come ninguno, la estadística que nos dice que cada una ha comido un pollo, ¿vale? Entonces, claro, cuando vemos los datos de no, es que los coches eléctricos no son tan eficientes, ya, hasta que tú decides la energía que le pones. Si tú le estás poniendo energía verde, que es una llamada de teléfono, a un Sound Energy, a Gesternova, a un Hola Luz, a comercializadoras que llevan ahí 10 años, pues ya está. Y así es como tenemos que los coches eléctricos, que serían estos de aquí, son mucho más eficientes que cualquier otro vehículo, ¿no? Y bueno, pues eso es fácil de entender cuando comparamos los motores. Este es el despiece de un motor de combustión. Estamos hablando de miles de piezas. Y este es un despiece de un coche eléctrico. Estamos hablando de decenas de piezas. Imagínense lo que eso supone también en cuanto a arreglos, teniendo en cuenta que los motores eléctricos pueden durar hasta 1 millón de kilómetros sin mantenimiento. Y luego, esta es una gráfica también que nos permite ver qué es lo que estamos haciendo cada vez que estamos echando combustibles fósiles a nuestros coches, ¿no? Y es que, fíjense lo que pasa para recorrer 1 kilómetro con un modelo de coche o con el otro, ¿no? Con el vehículo de combustión, vale, sí, recorremos 1 kilómetro, pero es que toda esa energía que ven en la barra roja es la que se malgasta generando calor. ¿Por qué? Porque es un motor que explota, es un motor que lo que necesita es coger un combustible, explotarlo para generar la energía cinética. En cambio, un coche eléctrico, esto es lo que genera, esa rayita roja es la que genera en rozamiento y en generación de calor, porque no necesita generar ninguna explosión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 80% de la energía de un motor de combustión la perdemos generando calor que encima luego hay que refrigerar. Y sin embargo, en el coche eléctrico se estima entre el 5 y el 10. ¿Vale? O sea, solo aprovechamos entre el 15 o el 30% de la energía del carburante, de la gasolina o del diésel. Y bueno, pues fíjense qué derroche absoluto de energía es utilizar vehículos de combustión, ¿no? Claro, eso luego se traduce también en el tema económico, ¿no? ¿Cuánto cuesta recorrer 5 kilómetros en vehículo eléctrico o en el resto de transportes? Fíjense la diferencia. Con 5 euros podemos hacer 300 kilómetros en el eléctrico, 80 kilómetros en diésel, 77 en gasolina, 60 en autobús o 50 en tren. ¿Vale? La diferencia es muy grande. Insisto, siempre será mejor el transporte eléctrico renovable, el transporte público, que el vehículo privado. Pero en estas islas, que tenemos esta orografía y este reparto de la población, el vehículo eléctrico muchas veces es una necesidad y es entendible, ¿no? Y luego algo que nos preocupaba mucho, ¿vale? ¿Y cuál es el impacto de esas grandes baterías que tenemos debajo de los asientos, ¿no? Pues efectivamente, el litio es un compuesto altamente contaminante. Solo el 2% de la batería es realmente litio.
¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cuando una batería deja de servir para el coche, sirve para almacenar renovables, por ejemplo. Porque el coche, si tiene 20 de batería y la batería se degrada al 10 es lo que gasta una casa en todo el día. O sea que es más que suficiente para aprovecharla luego, aunque no sirva para el coche. Y lo que sí hemos visto es que el proceso de reciclado de las baterías es una cosa muy seria. Y los propios fabricantes están viendo que ya cada vez empieza a ser más interesante aprovechar cada gramo de litio de esté donde esté. Que no es tan... ¿Por qué? Porque empieza a escasear, ¿no? Y luego pero sí hay una cosa que tenemos que, y quiero trasladar muy claramente si se están pensando en comprar un coche eléctrico, que también tenemos que hablar de otro impacto ambiental que no es del CO2 y otro impacto social, y es que la extracción del litio muchas veces entra en conflicto con la conservación de espacios naturales, de valores indígenas, y que en gran parte del cobalto mundial que es necesario para las baterías está asociado al trabajo infantil. Pero esto no es solo un problema de los coches eléctricos, esto es un problema de todos esos aparatos que usamos que utilizan litio. Por eso es tan importante que los usuarios y las usuarias presionemos para que los materiales que se usen en nuestros productos tengan una evaluación de sostenibilidad en toda la cadena. Porque es cierto que para nosotros puede ser económicamente abordable, pero detrás puede haber un nivel de atrocidades que no debemos permitir, ¿no? Entonces hay que pedir a los fabricantes que nos garanticen que las baterías de cualquiera de nuestros utensilios no lleve trabajo infantil detrás, no lleve destrucción de grandes espacios naturales o todo tipo de atrocidades sociales, ¿no? Entonces esto es un mensaje que hay que trasladar muy claro. Y bueno, pues luego ya hablando de cosas que impresionan al principio porque no te las esperas, ¿no? La aceleración y la potencia, ¿no? O sea, tener un coche que es como un taladro, como una batería, que cuando aprietas sale, y eso es una comparación que hacemos mucho para que la gente entienda lo que es un coche eléctrico. En un motor de gasolina tú pisas y si el coche es bueno sale rápido, pero si no, en un coche eléctrico es como una batidora, como un taladro, sale sobre la marcha, ¿no? Entonces, piensen que el vehículo a la venta con mayor aceleración es eléctrico, y uno de combustión nunca va a poder llegar a las prestaciones técnicas de un eléctrico. Y esto yo se lo puedo explicar, pero de nada vale comparado con que lo prueben. Pero sí les voy a poner un vídeo de hace 5 años de un coche eléctrico en una carrera de aceleración contra uno de combustión. Okay, so there you have it, an Alpha 4C Spider racing an Alpha 4C Spider that's strapped onto a trailer being towed by a Model X. This wasn't a scientific race. We used no testing equipment because, frankly, this was really... Bueno, lo que han podido ver es un coche eléctrico arrastrando al coche contra el que competía y ganándole en la aceleración. Eso es un coche eléctrico, ¿vale? Y si prueban cualquier modelo de los que tienen ahí y prueban acelerarlo, se van a dar cuenta del porqué de este vídeo. Entonces, muchas veces está el mito de que el coche eléctrico no tiene potencia. No, el par motor del coche eléctrico muchas veces es una salvajada. Bien es cierto que esos dos coches que estaban compitiendo eran los dos una salvajada. Y bueno, pues volviendo al ejemplo que les ponía antes, comparando el coche de combustión, que bueno, uno de los que más aceleración tiene, con el eléctrico que más aceleración tiene, fíjense que el eléctrico es 20%, tiene una 20% mayor aceleración y, sin embargo, fíjense la diferencia de precio. ¿Vale? Entonces, esto es para demostrarles que las prestaciones técnicas de un vehículo eléctrico son muchísimo mayores que un motor de combustión.
volvemos al ejemplo de antes, estamos haciendo explotar un combustible para aprovechar el 15% de la energía para mover unas ruedas. ¿Vale? Es tremendamente ineficiente. Y todo esto que hace que los coches eléctricos sean muy cómodos a la hora de cargar, como les decía antes, cargar un coche eléctrico son igual que el móvil, 10 segundos. Lo pones por la noche y a la mañana siguiente está al 100%. A la hora de conducir es un pedal de aceleración que cuando deceleras frena solo. ¿Vale? El freno solo lo usas para parar. Entonces, el coche eléctrico se conduce prácticamente con un pedal. Y no gasta pastillas de freno, porque de hecho cuando deceleras lo que hace es aprovechar la energía de la frenada para cargar la batería. Entonces yo no conozco ningún compañero de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que le haya cambiado nunca las pastillas de freno. De hecho, hubo uno que tuvo un problema porque fue a la casa en la revisión de los 5 años y le dijeron que había perdido las pastillas, o sea, la garantía porque había cambiado las pastillas y le dijo, si no he tocado el coche. ¿Vale? O sea, que imagínense si se gasta o no batería, ¿no? Y luego, por otro lado, el silencio. Es una cosa que impresiona a la gente cuando se monta en el coche, ¿no? El coche no vibra, el coche no suena y, de hecho, pues por seguridad, cuando van lentos tienen un sonidito para que la gente lo escuche. Entonces, todos estos son cosas que si te los explican, pues dice, no te haces a la idea. Y por eso recomendamos que vayan y prueben un coche eléctrico para ver lo que es esa aceleración que tienen, ese sonido que no dan. Y una cosa que yo que vivo fuera de la ciudad me ha llamado mucho la atención, el olor del combustible. Cuando dejas de tenerlo y vas a sitios como las ciudades, que sí lo hay, de repente te das cuenta que estabas rodeado de malos humos y ni te habías dado cuenta, ¿no? Y el coche eléctrico te hace recuperar el olfato en ese sentido. Entonces, fíjense, por ejemplo, los datos de consumo real, ¿no? Pues bueno, el coche nuestro, un coche de hace 6 años, son 200 kilómetros de autonomía que, llevado a velocidades de ciudad, pues nos permite aumentar la batería. Sin embargo, si le vamos pisando, cuanto más le pisamos, más reduce la autonomía del coche. Entonces, los coches eléctricos, aunque se puede correr con ellos, hay que tener en cuenta que cuanto más corras, más va a consumir, ¿no? Pero bueno, con coches como aquel, con 400 kilómetros de autonomía, pues la verdad que no hay isla para tanto, ¿no? Y lo que les decía antes, lo de la frenada regenerativa, lo de que simplemente con un pedal se pueda conducir el coche. La vida de las baterías, ¿no? Es algo que una de las grandes dudas que tenemos siempre. Pues sobre eso hay muchos estudios y pues no hay experiencia todavía para saber cuánto van a durar las baterías. Yo sí les tengo que decir que mi coche tuvo un problema con la batería y sobre la marcha la casa me la cambió. Y me la cambió por una batería 10% más grande, en garantía. ¿Vale? O sea que, en mi caso, la respuesta ha sido para quitarse el sombrero, y ahí tengo que decir que Kia respondió sin ningún problema, sobre una batería que había dado un defecto, sobre una garantía de 7 años. Un coche que en Estados Unidos tiene una garantía de 10 años, la garantía. Entonces, claro, pues dices, pues es que esto está pensado para durar, ¿no? Y fíjense en el caso del Model S, que es donde hay muchos estudios, se plantea que el coche apenas pierde el 9% de la batería en 240.000 kilómetros. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema, ¿no? Muchas veces, que la gente entiende por coche eléctrico esto. Cuando pueden ver que el coche eléctrico es realmente muchísimo más, ¿no? Pues como este tipo de modelos y la estrategia de Tesla, que fue empujar todo el sector sacando un coche incuestionable y que sobre la marcha batió a todo el resto del sector de coches de lujo, ¿no? Pero que tenía unas prestaciones incomparables que el resto de motores de combustión no podían lograr. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Los coches eléctricos son para trayectos pequeños solo. Aquí estamos en el contexto de Gran Canaria. Yo les estoy hablando de 100.000 kilómetros hechos con un coche comprado hace 6 años que solo tenía 200 kilómetros de autonomía. Y les estoy diciendo que no he tenido ningún problema para ir a ningún sitio de la isla.
Imagínense con los coches que hay ahora. O sea, falta isla para tanto coche. Y a nivel peninsular, fíjense lo importante que es la estrategia de marca. Una cosa que ha hecho Tesla es arrastrar al resto de marcas. Estos son solo los cargadores que ha puesto Tesla para sus coches. ¿Y eso qué hace? Que sus coches puedan moverse libremente por toda Europa, ¿no? Y ahí también hay que tirar de las orejas a las marcas, porque sí hemos visto cómo han frenado el desarrollo del vehículo eléctrico. Esto se podía haber hecho hace mucho. Y bueno, pues luego hay temas ya que es entrar en materia, ¿no? O sea, tener un coche eléctrico es también una cuestión de salud. Piensen que los gases de los tubos de escape provocan 8 veces más muertes que los accidentes de tráfico. ¿Vale? Lo que echamos por el humo de los coches de combustión mata más gente que los propios accidentes de los coches. Que cerca de 10.000 personas al año en España mueren por derivaciones de la contaminación urbana. Que el 70% de la contaminación es generada por los vehículos, de la contaminación atmosférica. Y bueno, pues que el 36% de los casos de cáncer, el 34% de los ictus, el 27% de los infartos es provocada por la contaminación de los vehículos. O sea, todo esto se puede eliminar con los vehículos eléctricos. Y además de que yo no puedo imaginarme lo que serían ciudades sin ruidos de vehículos, sin ruidos de guaguas, sin ruidos de camiones. O sea, sería otro mundo, ¿no? Y bueno, pues está claro, igual que el fumar cada vez está peor visto, los coches de conducción tienen los días contados, y eso está claro ya en lo que va saliendo en las noticias, en los planes estratégicos que se están haciendo a nivel de países, etcétera, ¿no? Y luego también es una cuestión de ética. Hablábamos antes de la sostenibilidad de las baterías, pero no hay que olvidar que el combustible de los vehículos de combustión sale de algún sitio y siempre sale de la misma manera. Entonces, hay que tener muy claro que cada vez que estamos usando combustibles fósiles, detrás hay muy probablemente un montón de injusticias que no estamos viendo, ¿vale? Y sobre las que no podemos incidir. Entonces, bueno, pues esta es la pregunta a 200 usuarios de vehículos eléctricos. ¿Prefieres el vehículo eléctrico al de combustión para el día a día? El 95%, sin ninguna duda, y ahí hay un 2,5% que no, y otro 2,5% que depende. Me gustaría hablar con los que dicen que no, ¿por qué es que no? ¿Vale? Pero bueno, yo les pongo los datos reales, que creo que es lo justo, ¿no? Y bueno, pues está claro que los coches de combustión tienen los días contados. Insisto, estos casos que estamos trayendo aquí es de una experiencia de 6 años con vehículo eléctrico, y evidentemente, si a mí me preguntan, comprar hoy en día un vehículo de combustión es tirar el dinero, así de claro. Solo por el tema económico, ¿vale? Luego ya el tema ambiental y ético, evidentemente, ya es injustificable. Y la otra pregunta, ¿y qué pasa con los híbridos? ¿Vale? La gente, bueno, pues si compro una cosa intermedia, bueno, pues con los híbridos es muy fácil de explicar, ¿no? Pierdes una de las principales ventajas, que es el menor mantenimiento y la mayor durabilidad. ¿Por qué? Porque tienes los problemas de los dos coches, ¿vale? No te has quitado los problemas del motor de combustión. O sea, todas esas averías que te puede dar un motor con 1000 piezas frente a un motor con 10 piezas, te las llevas puestas. Y luego, además, no son cero emisiones, con todo lo que ello implica que hemos visto en esta charla, ¿no? Y para acabar, los coches eléctricos, o sea, los coches híbridos son una opción cuando la autonomía es un problema. Pero es que en esta isla tan pequeña es imposible que un coche eléctrico sea un problema. Con los modelos que tenemos hoy en día, no lo era hace 6 años, salvo pues transportistas que hagan muchos kilómetros y tal, pero es que tenemos cargadores que en 12 minutos te están cargando 100 kilómetros. No te da tiempo ni a tomarte café. Bueno, y luego, pues lo típico, los patinetes que de la noche a la mañana se han convertido en una opción para quien pueda mantener el equilibrio, ¿no? Estamos hablando de unos costes de 1,6 euros los 100 kilómetros. Entonces, yo, por ejemplo, suelo llevar el patinete en el coche, aparco el coche y luego me muevo
en patinete, ¿no? Y sí es cierto que debemos abogar para ciudades sin vehículos. Ciudades donde el car sharing sea una opción, la conducción autónoma haga que no sea necesaria tener vehículo privado, y yo soy de las personas que está convencida de que eso va a pasar. Pasará antes o después, pero el 90% de los coches privados no serán necesarios y nos podremos mover en un coche al que tú llamas, te viene y te lleva a donde quieras. Y no tienes que estar pagando su amortización, etcétera, etcétera. Imagínense lo que serían ciudades con el 90% de parkings convertidos en parques. Y bueno, pues ya por resumir e ir acabando, yo creo que les he dejado claro que el coche eléctrico es más económico, es más ecológico, es más cómodo, y no les estoy hablando desde la teoría, les estoy hablando desde 6 años de uso diario de un coche eléctrico. Son 0 emisiones si tú le pones la energía para que así lo sea. Son silenciosos y eso lo pueden comprobar hoy aquí. Es una conducción suave y sencilla y les invito a que vayan a probar un coche eléctrico, sin marchas, con la potencia inmediata, una facilidad de conducción tremenda, ¿no? Y luego, pues lo que tiene un motor que no lleva filtros, ni aceites, ni correas, ni 1000 piezas para su uso, es que es mucho más barato en el mantenimiento, ¿no? Pues hasta un 60%, 60-70% más económico en el mantenimiento, además de que están bonificados en el impuesto de matriculación y el de circulación, y luego las ventajas de aparcamiento y carga. ¿Ustedes lo que se imaginan combustible gratis? Pues es lo que pasa cuando vas a muchos centros comerciales o a los parkings de Sagulpa, por ejemplo, que prácticamente todos tienen, tú pagas lo mismo por el parking, pero la energía es gratuita, ¿no? Y luego la posibilidad de generar tu propia energía para el coche, tan sencillo como poner unas placas solares, unas baterías. Y eso es una cosa que necesitamos hacerlo, que todas las casas estén llenas de placas solares y que cada casa aproveche al máximo almacenando esa energía, porque los problemas del futuro van a estar asociados a la energía, ¿no? Y luego, pues estos números, ¿no? 100 kilómetros a 1 euro, incluso a menos si produces tu propia energía, que son unos costes ridículos. Entonces, eso, sí hay una idea que hay que transmitir muy clara, que si quieres tener un coche eléctrico necesitas un enchufe donde cargar. Hay usuarios de vehículos eléctricos que lo están haciendo con la red de carga que existe actualmente. O sea, si eres capaz de compatibilizarlo, ese enchufe puede estar en tu casa o puede estar en el trabajo. Y luego, pues eso, tener una inquietud por echar los números y no dejarse llevar por lo que te digan, por probar, por mejorar en ecología y por ser eficiente en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, si a nosotros nos preguntas si volveríamos al vehículo de combustión, esta es la respuesta. ¿Volverían ustedes aquí? Pues nosotros tampoco. Y bueno, pues invitarles a que hagan los números, hagan las pruebas, se informen bien, porque el mayor problema del vehículo eléctrico es la falta de información. Y con esto, darles las gracias por venir y prestarme a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Sí, creo que le van a pasar el micro. Había pedido el señor del final por mantener el... Hola, buenas tardes. A ver, usted antes ponía ahí que el consumo por 100 kilómetros son 2,25. A mí, 48 minutos de recarga me costó 7,55 para hacer 150 kilómetros. Vale, eso yo le invitaría que fuese a hablar con mi tocayo Arturo, que es quien lleva la red de recarga, porque es posible que fuese porque se excedió de minutos, porque creo que ha cambiado el sistema. O sea, estos son los datos que yo tengo, que yo manejo y que he comprobado. Lo de los 2,20 algo son, ¿no? Era la primera experiencia.
nos vemos en Artenara con 15 kilómetros de autonomía. Tuvimos que bajar a Las Palmas, irnos al que está al lado del pabellón deportivo, ponerlo a cargar. Le pusimos 1 hora, cargó 48 minutos y costó 7,55 para 148 kilómetros. 140. Pues eso habría que hablarlo con Arturo para ver qué es lo que pasó, ¿vale? Pues claro, es un caso que yo conozco. Yo le estoy contando las experiencias que yo he tenido. Pero bueno, es interesante analizar eso y saber lo que pasa, ¿no? Porque las tarifas las tienen publicadas en la... También es verdad que la segunda vez que cogí el mismo vehículo, hice 300 kilómetros sin recargarlo. ¿Y dónde cargó el coche? Bueno, cogí un coche Maxus, creo que se llama. Y ya la segunda vez, conociendo cómo se conduce, de 150 pasé a 300. Bueno, pues exactamente, habría que ver qué es lo que ha pasado ahí, ¿vale? Porque además me está diciendo que es el cargador que está en la Avenida Marítima. El Chugo Grande, en la Avenida Marítima. Enfrente del pabellón, ¿verdad? Sí. Fíjate, ese yo no lo he usado nunca. Pues Vale. estábamos cargando conjuntamente, tanto yo como otro coche, y bueno, yo me quedé alucinando, porque fueron 48 minutos, y cuando vimos que era casi 8 euros, le digo, coño, pues esto sale más caro que la gasolina. Sí, está claro, está claro. Muy bien. ¿Había otra preguntita por aquí? O sea, lo que sí está claro que pueden controlar es el coste de la energía de sus casas. ¿Vale? Esas saben lo que pagan hoy, pues mañana igual sube, ¿vale? Y ahí esa es la ventaja de las placas solares. Pero ¿cómo va a solucionar que todo no tiene el aparcamiento en casa y quien va al trabajo no tiene un punto de recarga? Perdone, porque no le estoy entendiendo muy bien. ¿Cómo va a solucionar? Porque la mayoría que tiene coche en Las Palmas, por ejemplo, no tiene aparcamiento, así que debe aparcarlo en la calle. De noche, ¿dónde voy a cargarla? Y por la gente que va al trabajo, ¿dónde lo va a poner? No tiene un punto de recarga cerca del punto de trabajo. Esa es la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿es su caso? Yo tengo la moto, así que no soy jubilado, así que no uso. Pero compré en el 2002 un coche eléctrico con plomo ácido. Wow. Y no tenía punto de recarga. Y la batería me costaba un montón para cambiarla porque no tenía mucha capacidad de hacer recorrido. Así que yo lo probé, pero en la realidad aquí, ¿cómo puedo comprar un coche que no puedo aparcarlo cerca? ¿Dónde lo cargo? Porque no hay punto. Si voy a pagar un aparcamiento, es lo mismo que consumir gasolina. Claro, fíjese, ahí la opción de Sagulpa, Sagulpa tiene parkings como el Sanapú, que son 2,5 euros independientemente del tiempo que estés. Entonces, claro, 2,5 euros dejado toda la noche te da para cargar el coche. Y a un precio, pues ahí, por ejemplo, te sale más barato que cargarlo en casa. Entonces, opciones hay. Sí es cierto que si de repente todo el mundo quisiese comprarse un coche eléctrico y no tuviese garaje, habría un problema. Evidentemente, lo que pasa es que no todo el mundo se está comprando un coche eléctrico. Y es lo que decía, o sea, el coche eléctrico necesita que tengas un enchufe donde cargar. Su limitación es esa. O sea, quien esté pensando en comprarse un coche eléctrico tiene que pensar dónde y cómo lo va a cargar. Y le digo, hay muchos compañeros que lo están cargando cuando van a comprar al centro comercial. Y en casa apenas cargan. Pues uno de los youtubers que tenemos aquí, él prácticamente todo lo carga en los centros comerciales. Y eso cada vez irá a más y bueno, pues las calles tendrán que ir transformándose también. Pero son pues cosas que evidentemente tienen que ir evolucionando, pero ya le digo que estaría bien tener a alguien. Lo que pasa es que están ahora todos en la ruta por la isla, han salido todos los compañeros de la UVE, pero que alguna de las personas que no tiene punto de carga le cuente su experiencia de cómo lo hace para cargar el coche sin tener un punto de carga.
¿Y cuánto va a costar el cambio de la batería? Porque yo sé que el coste mayor. Sí, o sea, el coste de la batería es un coste que es la mayor avería que puede tener un coche. Hay compañeros que le han tenido que cambiar la batería al Nissan Leaf y el coste ha rondado los 5.000 euros, lo cual es un coste muy asumible. Imagínense, 5.000 euros coche nuevo, porque el resto es prácticamente, salvo que tenga alguna pieza perfectamente diseñada para que falle a los 15 años, a los 10 años, el resto del coche es coche nuevo, ¿no? Cuando a mí me cambiaron la batería, pues tuve a los 4 años y medio coche nuevo, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, la gran duda es qué va a pasar cuando empiecen a fallar muchas baterías, ¿no? Pero ahí es donde saldrán muchas empresas que las cambiarán, ¿no? Ya hay gente que es capaz de fabricarte una batería para un coche, ¿no? Y en Península las hay. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Por allí? Hola. A la hora de cargar el coche eléctrico en la casa, con la potencia que uno tiene contratado en la casa, en la vivienda, pues en mi caso es 3.500 kilovatios. Y yo también, cuando pongo varios aparatos electrónicos, pues se me puede saltar la potencia contratada, el contador, vamos. Tendría que contratar más potencia y pagar ese aumento de potencia a la energética, cargándolo a lo mejor una vez en semana. Muy buena pregunta esa, y quizá la debería añadir a la presentación. Yo, antes de tener el coche eléctrico, tenía contratada 5 y pico kilovatios, ¿vale? Cuando compré el coche eléctrico me di cuenta que tenía contratado de más, ¿vale? Y lo bajé a 4.400 o 4.700, no sé cuánto es. Y ahora estoy pensando bajármelo a 3,5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el coche está cargando cuando no se está usando nada más, salvo que programes la lavadora, el lavavajillas o tal, pero con ajustar las potencias, porque como son potencias que tú controlas, o sea, sabes que el coche son 2.000 vatios, ¿vale? Entonces con 3,5 puedes, y con no pasarte con la lavadora, la nevera y tal, o sea, con 3.500 puedes sin problema, o sea que no tienes que subir, lo que sí tienes que hacer es optimizar, pero desde ya. ¿Carga rápida no, no? Hombre, ahí, si tú lo pones a 3,5, lo máximo que puedes cargar es a 3,5, está claro. Pero ya te digo, o sea, ¿cuántos kilómetros haces para necesitar cargar 300 kilómetros en una noche? O sea, con 3,5 puedes cargar 100 kilómetros bien, ¿vale? Y normalmente la gente no hace más de 80 kilómetros diarios. De media, en Europa, el 80% de la ciudadanía hace menos de 80 kilómetros diarios, ¿vale? Entonces, lo bueno de eso es que lo puedes planificar bien. Pues ya con esto, si no hay preguntas, a la 1:30 exacta, pues acabamos, y darles las gracias de nuevo. Muchísimas gracias.